Continuamos hoy con nuestro estudio que hemos empezado los domingos acerca de las disciplinas espirituales de un creyente piadoso, hermanos. Entonces hace 15 días vimos la introducción, vimos lo que es el propósito y la importancia de llevar a cabo estas disciplinas que el Señor mismo nos ha dejado en su palabra, ¿no? No es un tema que nosotros estemos hablando porque queremos hablarlo, sino que es algo que se explica en la palabra y que lo pudimos ver como Pablo a Timoteo. Allí en la primera epístola a Timoteo le dice que él debe ejercitarse o disciplinarse en la piedad y que hay ciertas cosas que él debe llevar a cabo para poder cumplir ese propósito que Dios tiene en cada uno, ¿no? Que es hacernos como Cristo. Y hace 8 días ya entramos a ver las disciplinas de una forma ya más directa y iniciamos por la disciplina de la palabra de Dios. ¿Verdad que estudiando este tema, yo pensé, cuando hablamos con los hermanos que iba a ser algo muy breve, pero estudiando y profundizando más el asunto me doy cuenta de que hay tantas cosas que no podemos pasar por alto, que es bueno detenernos. Entonces hace 8 días veíamos con nuestro hermano Alberto que hablaba de la disciplina de la palabra de Dios y veíamos cómo la disciplina de la palabra de Dios, de esta disciplina se desprenden algunas subdisciplinas, algunas cosas que son importantes para que nosotros podamos llevar a cabo esta disciplina de meditar, de escuchar, de escudriñar la palabra de Dios. Entonces veíamos hace 8 días cosas muy importantes, veíamos que nuestro hermano nos hablaba de por qué es importante esta disciplina y primero veíamos porque la escritura es la palabra inspirada por Dios. La Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia es el libro de conducta que debe regir o en otras palabras es nuestro magisterio. Es la que debe regir nuestra conducta de vida como creyentes, como personas y tiene aplicaciones para todas las áreas de nuestra vida. Por eso veamos ese pasaje en 2 Timoteo donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces veíamos eso y empezamos a ver algunas subdisciplinas que nos enseñaba nuestro hermano, ¿no? La primera, y que es la más básica, es la lectura de la escritura, donde nosotros podíamos ver cómo Dios nos ha dejado su palabra, y ya lo había dicho yo anteriormente también, que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la podamos comprender. La tenemos en nuestro idioma, la tenemos a nuestra disposición. Somos privilegiados de que no se nos persigue por tener una Biblia en nuestras casas. Somos privilegiados de que no se nos persigue por leer la Biblia. Hermanos, y eso es algo que nos debe llevar a nosotros a ser conscientes de lo que Dios nos ha dado y tener en cuenta esto, de que no vamos a poder conocer la voluntad de Dios alejados de la palabra de Dios. No vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida si no leemos la Escritura, si no abrimos las palabras que Dios nos ha dejado allí escritas. Entonces es importante que nosotros aprendamos eso. Y nuestro hermano nos daba consejos muy prácticos y veíamos consejos muy prácticos que pueden servir para nuestro tiempo de lectura y veíamos cómo si tomamos la Biblia 5 minutos al día vamos a acabarla en 3 años. Si tomamos la lectura de la Biblia 15 minutos al día, vamos a acabarla en 1 año, que no es un tiempo extenso. Y nomás piense usted cuánto se demora con el scroll bajando y subiendo el celular. O cuánto tiempo a veces pierde pensando en bobadas. Imagínese, son solo 5 o 15 minutos que usted puede dedicar al día para leer la palabra de Dios. Nuestro hermano nos hablaba de los planes de lectura, los diferentes planes de lectura que hay. Yo personalmente recomiendo mucho el plan de lectura de Robert Murray McCain, que era un predicador escocés que murió muy joven, murió a sus 30 años de edad. Pero él dejó un plan de lectura que es muy completo, para mí ha sido de mucho beneficio, ya que ese plan de lectura abarca varias partes de la Biblia. Nos permite estar leyendo 2 libros del Antiguo Testamento, 2 libros del Nuevo Testamento. Son 4 capítulos al día, es una lectura aproximadamente 30, 45 minutos haciéndola despacio. Si usted la hace un poco más rápido, se va a demorar menos.
Pero eso nos ayuda a tener el panorama de la Biblia completo. Y hay algo que dice Donald Whitney que es muy cierto. Muchas personas inician la lectura de la Biblia en orden, pero cuando llegan a Levítico se van a cansar porque no entienden nada. Entonces, hay partes del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de Levítico y nos explican ya el libro un poco más profundo. Y ya vamos a acercarnos al libro de Levítico entendiendo un poco más. Entonces, por eso me parece muy completo ese plan de lectura que desarrolló Robert McCain, el cual, si usted lo hace juicioso, va a terminar la Biblia en un año, el Antiguo Testamento una vez, 2 veces el Nuevo Testamento y 2 veces el libro de los Salmos. Entonces, es muy completo, yo la recomiendo. Y ahora mi pregunta para ustedes, ¿ya empezaron? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Ya iniciaron? Yo recuerdo que, yo llevaba una lectura de la Biblia también así en orden y leí un libro hace, más de un año, fue como en abril del 2021, de Robert Kendall que se llama Fuego Santo. Robert Kendall fue un hombre que fue llamado al ministerio en un lugar que es icónico y que es muy respetado, que fue en la capilla de Westminster, donde también era predicador Martyn Lloyd-Jones, que es conocido como uno de los mayores expositores de la Biblia. Y él cuenta que cuando llegó cuando Dios lo llamó al ministerio y lo puso allí en la capilla de Westminster, el doctor Martyn Lloyd-Jones lo primero que le dijo era cómo era su relación con la Escritura, cómo era su lectura de la Biblia. Y él dijo, no, pues yo llevo mi lectura de la Biblia así, que Martyn Lloyd-Jones le recomendó que tomara en cuenta el plan de lectura de Robert McCain. Y él dice que, no sé hace cuánto él escribió ese libro, que desde que Martyn Lloyd-Jones le había dicho hasta la época en la que él escribió ese libro, habían pasado 44 años en los cuales él había llevado a cabo esta disciplina de tomar este plan de lectura constantemente y que le había ayudado bastante. Y él explica lo mismo, porque le permitía tener partes del Antiguo Testamento, partes del Nuevo Testamento, partes de los Salmos. Y él decía, y no era ya ese predicador que tal vez solo leía la Biblia cuando me tocaba predicar, sino que constantemente la palabra de Dios estaba morando en él por medio de este plan de lectura. Entonces es importante que nosotros lo tomemos. Yo recuerdo cuando leí ese libro, era abril del 2021. Y yo busqué el plan de lectura de McCain y dije, lo voy a empezar. Terminó abril y inicié en mayo. Hermanos, si pasó un año y terminé. Y ahora inicié otra vez. Porque a veces algunos pueden decir, yo voy a iniciar este plan de lectura en enero. Y mire cuánto nos falta para enero, hermanos. Nos faltan 4 meses. Y así es siempre en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos ese enero como el mes en el cual nos fijamos metas y objetivos. El mes en el cual las personas dicen, este año sí voy a pagar la anualidad del gimnasio. Y así muchos podrían pensar, ¿no, hermanos? Pero entonces nosotros debemos tomar conciencia, como lo veíamos en la introducción. ¿Recuerdan la frase de Juan Carlos Rail que leíamos de que él decía, el día de mañana es el día de Satanás? Al diablo no le importa cuán espirituales sean nuestras intenciones siempre y cuando las dejemos para mañana. Entonces es bueno que nosotros tengamos eso presente, hermanos. Por eso les pregunto, ¿cómo les fue? ¿Ya empezaron? Entonces hoy vamos a seguir viendo algunas subdisciplinas que se derivan de la disciplina de la palabra de Dios, hermanos. Yo personalmente había cosas que quería omitir bastante, quería pasar un poco de largo, pero leyendo y orando me di cuenta que no podía hacerlo, porque son cosas muy importantes. Adicional a eso, recuerdo que desde el lunes que me desperté hubo un versículo que no me dejó durante toda la semana, que está en el Salmo 1, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y era algo que constantemente el Señor me estaba recordando durante toda la semana. Entonces es importante que hoy nosotros entremos a ver estas 3 otras subdisciplinas que se derivan de la disciplina de la palabra de Dios. Hemos tomado como base también bastante los escritos de Donald Whitney. Es un hermano que es profesor de teología en un seminario muy conocido en Estados Unidos. Es una persona que lleva bastante tiempo en el ministerio, en el pastorado, y el Señor le ha dado bastante en esto. Yo recomiendo a los hermanos que puedan adquirir ese libro, que lo hagan. Pueden encargarlo con nuestro hermano Camilo. Se llama Disciplinas Espirituales para la Vida. Él va a ampliar allí más el panorama, porque lo que digo, hermanos, nosotros aquí los domingos no vamos a poder abarcar todo el tema. Hay otros libros de apoyo, está
la disciplina de la gracia de Jerry Rice, está la celebración de la disciplina de Richard Foster. Hay cantidad de libros que nos van a hablar de este tema. Entonces es importante que nosotros lo tomemos. Como hablaba Alberto hace 8 días, Donald Whitney habla de esta disciplina de la palabra como una de las más importantes, y él la titula la asimilación de la Biblia, porque de allí se van a derivar todas las demás disciplinas que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestra vida cristiana. Todas las cosas que Dios nos dice en la palabra que debemos hacer son las cosas que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, de la palabra dependen todas las cosas, hermanos. Las 3 asuntos que vamos a ver hoy, voy a tratar de ser muy breve en todos, es la memorización, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Como decía, son cosas que yo quería pasar por alto para que fuéramos de pronto a ver un poco más la palabra ya en la comunidad, en la iglesia, en nuestros hogares, en los grupos de estudio, pero no podía pasar por alto la meditación, hermanos, porque es algo muy importante. Pero antes de eso quiero hablar de la memorización de la palabra. Vamos a tomar 3 versículos para la enseñanza que vamos a ver. El primero está en el Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El segundo está en el Salmo 1, en el versículo 1 y el versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el tercero está en Santiago 1, versículos 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces iniciamos hablando de la memorización de la palabra de Dios. Y ese es un asunto que para muchos puede ser pesado. Y ya van a decir, bueno, estos hermanos ya se pusieron ya muy fuertes y muy pesados. Primero nos dicen que hay que leer la Biblia todos los días y ahora nos dicen que no la tenemos que aprender. Yo creo que muchos podrían estar pensando eso, hermanos. Pero recordemos algo que es importante, hermanos. ¿Cuál es nuestra motivación para llevar esto a cabo? Algo que cantábamos ahorita. Quiero ser más como tú, Señor. Y esa es nuestra motivación, hermanos. Nosotros no queremos aprendernos los versículos de la Biblia únicamente para que parezcamos grabadoras andantes, que recitan y recitan la palabra, no, sino para que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Y esa palabra pueda hacerse eficaz a medida que nosotros la guardamos en nuestra mente. Entonces nuestra motivación es ser más como Cristo, hermanos. Y si usted de alguna manera llegó a pensar y a decir, este hermano ahora va a hablar de que debemos aprendernos la Biblia de memoria, hermanos, tal vez su corazón aún no es completamente de Cristo. Tal vez el deseo de su corazón es otro. Y yo pensaba que podemos muchos estar como los israelitas en el tiempo de Elías, en el cual Elías decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos cosas? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues vayan en pos de él. La motivación de nosotros es ser como Cristo, es únicamente venir a un culto religioso, calmar nuestra conciencia y ya. Entonces de ahí va a depender que nosotros tomemos estas cosas en serio, hermano. Si nuestro corazón es enteramente de Dios, nosotros vamos a querer procurar que la palabra de Dios more en nuestro corazón, que la palabra de Dios abunde en nuestra mente para que nosotros podamos echar mano de ella en cualquier momento que requiramos, que va a ser en cualquier situación de nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene aplicación para todo lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios nos dice cómo debemos trabajar. La palabra de Dios nos dice cómo debemos educar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice
¿Cómo debemos comportarnos como ciudadanos? ¿Cómo debemos comportarnos como hijos, como esposos, como solteros, como casados? Como cualquier cosa, la palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios abundando en nuestra mente. Entonces, estas disciplinas no son una carga para aquel que ama a Cristo y desea crecer espiritualmente para glorificarle. El salmista en el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 es un salmo muy precioso que nos habla de la excelencia de la palabra de Dios. Y aquí hay algo que el salmista nos dice en este versículo. Él había guardado los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios con una intención. ¿Cuál era esa intención? No pecar contra Dios. Cuando nosotros miramos a un creyente verdadero, una persona que ha nacido de nuevo, ¿cuál es la mayor causa de tristeza que hay en el corazón para un creyente, para alguien que ama a Cristo? El pecado mismo. No hay otra cosa que cause mayor tristeza a aquel que ama a Cristo que fallarle a su Señor. Y hay algo aquí que nos dice el salmista que es importante, que él hacía constantemente para no fallarle a Dios. ¿Qué era? Guardar su palabra en su corazón. Guardar la palabra de Dios para no pecar contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, amaba la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente, hermanos. El memorizar la palabra de Dios no es algo, como lo decía, para que seamos grabadoras andantes, sino para que nosotros tengamos la palabra de Dios presente en cualquier situación que se nos presente. Ejemplo de esto, ¿y quién podemos tomar? El mismo Señor Jesucristo. Eso es algo bien curioso, porque nosotros hablamos de que, no hablamos, lo vemos en la Escritura que la palabra nos dice que Jesucristo mismo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, encarnada, hecha humanidad. Y ahora la palabra de Dios hecha humanidad, como hombre, Él aprendió la palabra de Dios. La Escritura nos dice que el Señor Jesús creció en sabiduría y conocimiento y gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, el Señor Jesús como hombre encarnado, Él aprendió la palabra. Y llegó el momento en el que llegó la tentación a Él, que está narrado allá en Mateo 5. ¿Recuerdan la tentación en el desierto? El Señor Jesús está en el tiempo de ayuno, ya cuando va a salir a su ministerio público, y dice que llevaba un tiempo de 40 días de ayuno y que en ese tiempo se apareció el diablo a Él y vino a tentarle. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le respondió el Señor Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué otra cosa ocurrió allí? Le dijo: bótate de este lugar y no tendrás miedo, porque Dios mismo dijo que Él enviaría a los ángeles para que no tropiece tu pie en tierra. Y el Señor Jesús, ¿cómo le contesta? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Después, ¿qué hizo? Le dijo, te mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo respondió el Señor? Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces vemos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo en esto, hermanos. Y así para nosotros debe ser esto una delicia, el querer aprender la palabra de Dios de memoria, querer almacenar la palabra de Dios en nuestra vida, porque nos va a ayudar en varias situaciones difíciles, hermanos. ¿Cuántos pasan de pronto alguna necesidad y de repente lo que escucharon o lo que leyeron en la semana el Señor se los trae a la memoria? Y recuerdan y dicen: ah, sí, el Señor está cumpliendo su palabra, o la leyeron bastante, meditaron en ese versículo, lo aprendieron de memoria. Y viene la tentación y pueden decir: no voy a ceder a ella porque la palabra de Dios dice esto. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esta disciplina de la memorización de la palabra de Dios. Donald Whitney dice que muchos cristianos consideran que la disciplina espiritual de memorizar la palabra de Dios es algo equivalente al martirio contemporáneo. Pídales que memoricen versículos bíblicos y reaccionan casi con el mismo entusiasmo que ocasiona pedir voluntarios para enfrentar a los leones de Nerón.
sea, decirle a una persona que memorice la palabra de Dios, de una vez va a generar como algunos síntomas de desagrado. ¿Y él qué dice? ¿Cuál es la causa de que esto ocurra en nuestras vidas? Él dice es porque muchos de nosotros asociamos la memorización con los esfuerzos de memorizar que exigían en las escuelas. Como el niño que le dicen que se aprenda las tablas de multiplicar. Y usted ve cómo los padres a veces pelean, ¿no? Y bueno, y sabemos que en parte eso es falla en el sistema educativo, ¿no? Donde quieren que todas las personas aprendan a repetir, pero poco les enseñan a amar el conocimiento. Y eso mismo ocurre en la vida del cristiano. A veces los cristianos vienen, escuchan la palabra y piensan que todo lo que se les dice aquí es para que lo repitan. Hermanos, es para que ustedes lo escudriñen y ustedes mismos lo aprendan. Ustedes mismos comprueben si lo que decimos desde acá está en la Biblia o no está en la Biblia. Ustedes mismos puedan probarlo por sus propios ojos. Entonces es importante que los cristianos tengan ese amor por la palabra de Dios, por memorizarla. Así como el salmista decía, he guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. Y hay otros que podrían decir que es un tema de memoria. Hermanos, yo tengo muy mala memoria. Se me olvidan mucho las cosas. Y hay algo que es importante que nosotros entendamos. También lo cita Donald Whitney. Él dice que el memorizar la escritura no es cuestión de memoria, sino que es una cuestión de motivación, hermano. Por lo siguiente, hermanos, si yo le pregunto a usted cuál es la dirección de su casa, muchos de ustedes me la van a recitar de memoria. Si le pregunto su número de celular, me lo va a decir de memoria. Si le pregunto la fecha de cumpleaños de sus papás, la va a recordar. Pero ¿por qué no hacemos así lo mismo con la escritura? No es un problema de memoria, sino es un problema de motivación. Y vuelvo y hablo aquí lo que hablábamos al principio, hermanos. Si se les dijera a cada uno que se les va a dar $1,000 por cada versículo que memorizan, hermanos, seguro se aprenden 200 por semana. Porque así como veíamos, hermanos, muchos de nosotros, como los falsos maestros, somos motivados por la avaricia, como lo veíamos allá en Pedro. Pero olvidamos que hay algo que la palabra del Señor nos mostraba y que Pablo le hablaba a Timoteo, ¿qué era? Que si se ejercitaba en la piedad, él iba a tener promesas para esta vida y para la vida venidera. De verdad que yo creo que no va a haber mayor satisfacción para un hombre que el ver cómo la piedad, cómo la vida de Dios llena tanto su vida que él se vuelve alguien al cual las personas se quieren acercar. Alguien que contagia a su familia, alguien que contagia a su vecindario, alguien que contagia el lugar donde Dios lo haya puesto, por medio de que la palabra de Dios mora en el corazón de él. Una persona que está llena de la palabra de Dios, una persona que está llena de piedad. Entonces es importante que nosotros tengamos esto presente. Hay un testimonio que cuenta Donald Whitney acerca de un evangelista muy famoso en Estados Unidos que se llama Dawson Trotman. Dice que este hombre cuando se convirtió a Cristo era un conductor de un camión. Y él se convirtió a Cristo y él se puso como meta aprenderse un versículo diario de las Escrituras. Y en 3 años se aprendió 1,000 versículos que podía citar de memoria. Y él se lo propuso como una meta. Entonces, como vemos, hermanos, no es cuestión de memoria, sino es una cuestión de la motivación de nuestro corazón. Amamos lo suficiente a Cristo, queremos estar preparados para las tentaciones que van a venir en nuestra vida, para las pruebas. Entonces debemos tener la palabra de Dios presente en nuestra vida. Presente para las diferentes situaciones que se van a presentar. Como hablaba ahora, hermanos, la tentación al Señor Jesús le vino, la tentación nos viene a nosotros también. ¿Y cómo estamos nosotros para enfrentarnos a las tentaciones? ¿Estamos preparados o estamos siendo negligentes en llenarnos de la palabra del Señor? Entonces, memorizar la Escritura nos produce los siguientes beneficios. ¿Cuáles beneficios nos produce? Nos proporciona poder espiritual para resistir la tentación. También fortalece nuestra fe, el tener la palabra de Dios presente en nuestra mente. También nos capacita para dar consejos sabios. Imagínese usted darle un consejo
o ir a pedir un consejo a una persona que no tiene la palabra de Dios morando en su corazón, no tiene la palabra de Dios en su mente. Va a ser desastroso, ¿no? Como alguien me contaba que el consejo de unos supuestos cristianos para una pareja que estaba en conflictos era separarse. Imagínense. ¿Ustedes creen que tenía la palabra de Dios morando en sus corazones? No. Entonces nos capacita para dar consejos sabios. Guarda nuestras conversaciones. A medida que nosotros tengamos la palabra de Dios presente en nuestra mente, nuestras conversaciones van a ser diferentes. Vamos a dejar de ser personas que hablan cosas tan vanas, tan triviales, y vamos a empezar a hablar cosas que edifican, cosas que benefician nuestra vida espiritual, que benefician la vida espiritual de los demás. ¿Qué más beneficios nos trae memorizar la palabra de Dios? Nos prepara para dar testimonio en todo momento. Tenemos la palabra de Dios presente en nuestra vida, vamos a ser personas que constantemente vamos a querer hablar de ello, hermanos. Y eso es algo que es común, hermanos. La persona que es experta en cierto tema va a querer hablar de eso. Va a querer siempre que le pregunten acerca de cierta cosa. Es el que sabe de carpintería, entonces póngase usted a hablarle de madera y le va a explicar, le va a decir, la madera sí, la madera hace esto, lo otro. Y así mismo, hermanos, un cristiano, si está lleno de la palabra, en cualquier momento va a poder dar un consejo sabio y va a poder dar testimonio de su fe en todo momento, en todo lugar. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios presente en nuestra vida. ¿Qué otra cosa? Nos guía correctamente en la voluntad de Dios. Entonces, si tenemos la palabra de Dios morando en nuestra mente, vamos a saber que hay decisiones que no podemos tomar a la ligera porque no son la voluntad de Dios. Vean, ayer nuestros hermanos contaban, ¿no? Cómo el Señor los guió a quedarse en la localidad, el Señor les permitió poder estar aquí con nosotros, y ellos decían lo beneficioso que ha sido eso para ellos, el poder estar en medio de la iglesia, compartir con los hermanos. Entonces es importante eso, nos va a guiar para tomar decisiones sabias. De otra forma, también los jóvenes están pensando en casarse y empiezan a mirar el uno el otro y después se casan con el que no debían. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Algunos, de pronto en la universidad, las jóvenes están siendo atraídas por jóvenes que no conocen al Señor, y se les olvida que la palabra del Señor dice que no deben unirse en yugo desigual. Y así en todas las diferentes cosas que nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Entonces la palabra de Dios, si la tenemos en nuestra mente, siempre nos va a guiar por la senda correcta. También, ¿qué otra cosa? Este punto es importante. Memorizar la palabra de Dios va a estimular nuestra meditación. Y esto vamos a entrar a verlo ya en el siguiente punto, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a memorizar la palabra de Dios? Primero, no es un problema de memoria, sino de motivación. Recuerda, como usted se sabe el número de teléfono, se sabe la dirección de su casa, así se puede aprender muchos versículos de la Escritura. Entonces debemos empezar por tener un plan de memorización. Así como tenemos un plan de lectura, debemos empezar a tener como una libreta en la cual anotamos los versículos que vamos aprendiendo. También debemos procurar memorizar los versículos al pie de la letra. Eso es importante porque va a ayudar que nuestra mente se ejercite. A veces de pronto por pereza vamos a decir, no, pues me voy a aprender la idea central o me voy a aprender de pronto a parafrasearlo, pero no hacemos el esfuerzo por ir un poco más allá. Si es de la misma forma como una persona se ejercita para una carrera de atletismo, él empieza de a poco, después exige un poco más a su cuerpo y le exige más y más. Asimismo, nosotros debemos exigirle a nuestra mente. A medida que le exijamos, nuestra mente va a reaccionar de esa forma. Eso va a ayudar bastante para que nosotros podamos aprender, hermanos. ¿Qué otra cosa? Podemos buscarnos un compañero para rendir cuentas. Alguien con quien compartir estas metas que estamos obteniendo. Y aquí vuelvo a hacer un pequeño paréntesis. Vuelvo y bueno, hago esto que es importante, hermanos. Entre los casados es muy bueno que lo podamos hacer con nuestras esposas, pero entre los solteros es bueno que se busque un amigo o una persona de su mismo sexo. ¿Para qué? Para que no confundan las cosas, hermano.
A veces de pronto el uno muy espiritual se va a buscar a la hermanita para que le ayude a memorizar la Biblia. Y va con unas intenciones, no era la voluntad de Dios, lastima a la hermana y luego se va. Y así ocurre bastante, hermanos. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Eso es un pequeño paréntesis. Pablo le decía a Timoteo que él debía tratar a las jovencitas con toda pureza. Entonces, busque a alguien a quien rendirle cuentas, preferiblemente a alguien de su mismo sexo, un compañero, un amigo que le pueda ayudar en esto, hermanos. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para memorizar la palabra de Dios? Repasar y meditar todos los días. Eso es importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Colosenses, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, no de forma ligera. Y hay algo que es bien... Dawson Trotman, también citado por Donald Whitney, él dice que una persona se acercó y le dijo: hermano, pero es que memorizar la palabra de Dios me va a causar orgullo en mi corazón. Y a lo que Dawson Trotman le contestó: pues inicie por aprenderse los versículos que hablan acerca del orgullo. Así de simple. Entonces es importante que hagamos esto, hermano. Y que, como lo decía, como lo veíamos también en la introducción, hermanos, hay cosas legítimas que a veces no tenemos en cuenta porque hay malos ejemplos. Entonces debemos iniciar por eso, hermanos, tomar los buenos ejemplos. Yo no he visto el primer cristiano triste, hermanos, que conozca la palabra de Dios. El primer cristiano que vive una vida miserable, que sea una persona que está llena de la palabra de Dios, no va a ser un cristiano miserable. Entonces es algo que nosotros debemos tener presente, ¿no? Porque a veces algunos, como lo veíamos también en la introducción, pueden decir: eso es un legalista que dice que debemos leer la Biblia y ahora que debemos aprendérnosla. Bueno, las personas que más han crecido espiritualmente, que más han hecho cosas por Dios, son las personas en las cuales mora con abundancia la palabra de Cristo. Entonces es importante que nosotros tengamos esto presente. Al respecto, Jerry Rice, en el libro La disciplina de la gracia, él dice: estoy muy consciente que la memorización de las Escrituras ha caído en desuso ampliamente en nuestros días, pero permítame decir con la mayor firmeza que me sea posible: no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente, donde el Espíritu Santo pueda utilizarla para transformarnos. Entonces, no vamos a poder crecer en santidad, no vamos a poder crecer espiritualmente si no pasamos tiempo en la Escritura, leyéndola, estudiándola, pero también memorizándola, teniéndola presente en nuestra mente. Hay lugares, y sé que varios hermanos han escuchado los diferentes testimonios de varios países durante la época de la Unión Soviética, donde se armó la cortina de hierro después de la Segunda Guerra Mundial, donde se prohibía que se leyera la Escritura, y varios cristianos memorizaban pasajes enteros de la Escritura. Que cuando fueron martirizados, fueron puestos en la cárcel, estos pasajes eran los que les ayudaban a soportar las diferentes pruebas que tuvieron que afrontar por causa del testimonio de Cristo. Entonces es importante que nosotros hagamos eso, hermanos. No sabemos qué vaya a ocurrir con nosotros el día de mañana. Vimos 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, nos hablaba del anticristo, las cosas que van a ocurrir. ¿Estamos preparados para eso? Entonces es importante que nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestra mente. Y aquí entramos a ver lo que es la meditación de la palabra de Dios. Este era el punto que más el Señor me inquietó esta semana, hermanos. Entonces vamos al Salmo 1, en el versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es algo bien precioso, como lo dice aquí el salmista, ¿no? Spurgeon llamaba este salmo el salmo de los salmos, el salmo más grandioso para él. Decía, es tan corto en su contenido, pero tan profundo en su enseñanza. Y aquí vemos algo que es importante. Nos dice primero que había un hombre que es bienaventurado, un hombre que es feliz. Y es una persona que no tiene unos hábitos. No tiene el hábito de estar en el consejo de los malos, no tiene el hábito de estar en el camino de los pecadores, ni tiene el hábito de estar sentado con los escarnecedores. Pero tiene otro hábito más grandioso, es el hábito de estar en la palabra de Dios. Es una persona que el mismo salmista dice, es una persona bienaventurada, es una persona gozosa, es una persona feliz. Porque en la ley de Jehová está la delicia de este hombre, y en ella medita de día y de noche. Es una persona a la cual mora la palabra de Dios abundantemente en su corazón. Y constantemente la tiene en su mente para pensar, para recordar, para meditar en ella, para pensar qué es lo que Dios le está hablando, qué es lo que Dios ha dicho. Y esto es algo que es muy importante, hermanos. Nosotros llegamos aquí a hablar de la meditación de la Escritura, pero primero tenemos que definir qué es la meditación. Hay algo que dice Richard Foster que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Él dice, hay muchos que piensan que la idea cristiana de la meditación es sinónima del concepto de meditación basado en la religión oriental. Entonces, muchos ven a veces que hay otras religiones que hablan bastante de la meditación. Las religiones de la nueva era, todas estas cosas raras que vienen del oriente, que hablan de que debemos dejar la mente vacía. Entonces él dice aquí, pensamos que la meditación cristiana es sinónima de la religión oriental, y en realidad son dos mundos separados. La meditación oriental es un intento de desocupar la mente. La meditación cristiana es un intento de desocupar la mente a fin de llenarla. Las dos ideas son radicalmente diferentes. Entonces, para los orientales, ellos quieren tener su mente vacía, huir de las diferentes aflicciones que trae la vida cotidiana, pero el cristiano que medita en la palabra de Dios es alguien que busca desocupar su mente de tanta basura y llenarla con la palabra de Cristo. Que busca desocuparse de tantos afanes, de tantas cosas que nos agobian en esta época, y busca llenar su mente con la palabra de Dios. Nosotros estamos en una época de afanes, estamos en una época donde hay mucha saturación en muchas cosas. El internet, las redes sociales, la televisión. Vivimos en una ciudad muy afanada, Bogotá. Todos los lugares donde tenemos que ir son lugares de distancias largas, trancones, diferentes cosas que hacen que nosotros no tomemos tiempo para la meditación, que nosotros no nos preocupemos por tomar esto en cuenta. Eso es algo que yo pensaba, hermanos, y escuché de un hermano. A veces el diablo no le preocupa que los cristianos vengan a la iglesia. Lo que le preocupa es que los cristianos mediten en la palabra de Dios, hermano. Porque vemos que muchos cristianos vienen a la iglesia y cuántos malos testimonios hay. Pero qué diferente es cuando una persona medita en lo que escucha, medita en lo que lee, medita en lo que Dios le está hablando, hermanos, y eso lo lleva a aplicarlo en su vida. Es diferente. Entonces el diablo a veces puede decir, bueno, dejémoslos que calmen su conciencia con la reunión del domingo o con su plan de lectura diario, pero no les permitamos que mediten. Porque es ahí, en la meditación, donde la palabra va a bajar de nuestra cabeza a nuestro corazón. Eso es algo que es importante, hermanos. De las subdisciplinas de la palabra de Dios, la meditación tal vez es una de las más importantes que nosotros debemos tener presente, hermanos. No basta con leer la Escritura, no basta con memorizarla.
Es de mucha importancia meditar en ella y también que la apliquemos y la practiquemos, hermanos. Entonces, como decía, ese es el punto en el cual más fallamos nosotros como creyentes. Y por eso el resultado de que los medios de gracia, por eso es tan triste el resultado que a veces produce los medios de gracia en nuestra vida. A veces podemos decir, sí, yo leo la Biblia, y yo voy a las reuniones, yo oro, yo hago esto y lo otro, pero no medito. No paso tiempo pensando en las cosas que Dios me ha hablado. No paso tiempo reflexionando en qué de esto que Dios me está hablando en mi vida yo lo estoy cumpliendo, cómo lo estoy viviendo, cómo esto me revela más acerca de Dios. Entonces ese punto es muy importante, hermanos. Nosotros a veces leemos la Biblia con ligereza, como lo decía Alberto. A veces tenemos tal vez el plan de lectura ya con los cuadritos para rellenar y decimos el plan de lectura tal vez de 20 minutos, lo hacemos en 5 minutos y leímos, cerramos la Biblia y no nos acordamos de nada de lo que acabamos de leer. Simplemente ponemos el chulito allá. Y está ese cristiano que ha leído la Biblia 3 veces y pregúntele ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Y ahí le dice que 5. O aquel que dice que fue Moisés el del arca. ¿Por qué? Porque no hubo una meditación en lo que se leyó. Simplemente se pasó de largo únicamente por cumplir. Y para nosotros es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a leer. Eso es algo que personalmente yo he estado practicando ya desde hace bastante tiempo, hermanos. Porque me pasaba lo mismo. Yo leía muchos libros y hoy en día cojo los libros que leí anteriormente, hermano, y los abro y hay cosas que yo digo, uy, yo leí esto y no me acordaba. ¿Y por qué era? Porque tal vez leía de una forma muy ligera. Y así somos con la escritura. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos ese tiempo de meditación, como vamos a verlo. Hay algo que yo estaba pensando cuando estaba estudiando esto, y era en el libro de los Salmos. Acabamos de leer el salmista como él dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Donde uno encuentra más a las personas reflexionando acerca de Dios es en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos ellos constantemente empiezan con una queja, muchos salmos. Los salmos donde ellos empiezan tal vez tristes en su vida, empiezan viendo la situación, las condiciones que están viviendo, de persecución, de angustia, y empiezan quejándose. Pero de un momento a otro dicen, pero me acuerdo de ti, Señor. Y aquello que era una tristeza ahora se vuelve un motivo de júbilo, un motivo de alegría, un motivo de gozo. Y pasa así como lo leí hace poco. Él es el que transforma nuestro lamento en baile, como lo dice allá el Salmo 30. Entonces es importante que nosotros miramos esto, hermanos. Yo miraba el Salmo 63 como un ejemplo de esto. Y ese salmo es un salmo muy precioso y muchos lo han leído aquí bastante. Y yo mirando un poco esto acerca de la meditación, veía algo que ocurría dentro de este salmista. Él dice ahí desde el versículo 1 del Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aquí hay algo bien precioso que nosotros vemos como este hombre está alabando a Dios. Y él dice que había meditado en las vigilias de la noche en quién era Dios. Y posteriormente esa meditación, ¿para qué le sirvió, hermanos? Los versículos siguientes nos dice, en el 9,
Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Ese hombre meditó en quién era el Señor, meditaba quién era Dios. Y él dice que Dios era su escudo, que su alma estaba pegada a él, que él iba a estar seguro bajo las alas del Señor, él iba a tener allí regocijo. Él estaba confiado en que Dios iba a ser su socorro. Y tal vez había un momento de dificultad, un momento de guerra. Y él dice, pero los que buscan mi alma para destrucción serán destruidos. Porque tú eres mi socorro, Señor. Ese hombre estaba meditando en quién era el Señor, hermanos. Y asimismo nosotros. ¿Cuántos de nosotros, diferentes pruebas, diferentes aflicciones, hermano? Y lo primero que hacemos es renegar y quejarnos. Y bueno, podemos hacerlo. Hay varios salmos donde ellos lo hacen. Pero ellos se acuerdan de algo. ¿Por qué? Porque meditaron en quién era el Señor. Meditaron en la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios presente en sus mentes. Y cuando llegó el momento difícil, ellos pudieron echar mano de esas promesas y hacerle frente a la dificultad. Y poder decir confiados como este hombre, mi alma está pegada a ti. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Por qué? Porque este hombre había meditado en quién era el Señor. Asimismo nosotros, hermanos, ¿cuánto de lo que estamos escuchando lo estamos meditando? Las diferentes situaciones que afrontamos en nuestra vida, hermanos, tienen su respuesta en la palabra de Dios. Todas las dificultades que podamos estar afrontando, las que estén por venir, todo tiene su respuesta en la palabra de Dios. Muchas veces la leemos, pero hacemos, como decíamos, el checklist, la cerramos y nos olvidamos. Y luego vamos a buscar ayuda en donde no debíamos buscarla. Somos así como aquellos que buscaban ayuda en Egipto, como hablaban allí los profetas, aquellos del pueblo de Israel que se volvieron a buscar socorro en Egipto. Y no buscamos nuestro socorro en el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos meditado en eso. Se nos olvida quién es el Señor, se nos olvida quién es Dios. Entonces es importante, hermanos, ¿qué otro asunto? Yo lo pensaba ahora, hermanos. A veces nosotros vemos las reuniones de los domingos o los tiempos de alabanza, hermanos, y nuestros corazones están fríos, porque no hemos meditado en quién es el Señor. No hemos meditado quién es el Dios al que vamos a adorar. Recuerdo que estábamos leyendo un libro de la familia con Alicia y cuentan allí de un puritano que él, antes de salir al culto familiar, al culto público los domingos, el día del Señor, ese hombre apartaba 15 o 20 minutos para leer algo de la Escritura con sus hijos, cosa de que el corazón de ellos fuera preparado para adorar en el día del Señor. A veces así es nuestro corazón, frío por falta de meditación. Venimos a cantar cosas y estamos ahí todos decaídos, todos tristes, y es porque no hemos meditado en la palabra del Señor durante la semana. No hay nada de nosotros que pueda saltar y decir, Señor, yo levanto mis manos y me alegro, así como decía este hombre que así en tierra árida y en desierto, Señor, yo tengo sed de ti, Señor, porque tú eres el Dios vivo, el Dios que me alimenta, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi sustento. He visto tu mano esta semana, Señor. He visto cómo tú nos has ayudado, nos has provisto. Es una persona que constantemente está meditando en la palabra de Dios. Alguien que va a poder adorar con todo su corazón al Señor. No con un corazón frío, como muchas veces venimos nosotros. Un corazón sin estar preparado, hermanos. Venimos ligeramente a presentar nuestras ofrendas delante del Señor, hermanos. Únicamente tal vez por cumplir el día, salir de aquí e ir a ver Netflix o alguna otra película y seguir llenando nuestra mente de basura. También la meditación, hermanos, como veíamos ahora, memorizar la palabra nos va a llevar a estimular nuestra meditación, hermanos.
Pensaba también en los salmistas que ellos decían que ellos constantemente esperaban cuál era la voluntad del Señor para seguir avanzando. Asimismo lo vemos en Primera y Segunda de Samuel, que se nos habla de David, que era un hombre que esperaba que el Señor le hablara para él tomar una decisión. Era una persona que meditaba en lo que el Señor tenía que decirle a él. Él no salía y decía, me voy a la guerra, sino que él primero le consultaba, Señor, ¿he de subir a pelear contra los filisteos en tal lugar? ¿He de conquistar tal lugar? Y el Señor le decía, ve, por boca de los profetas. Entonces es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios para poder tomar decisiones correctas, que podamos esperar en el Señor el tiempo exacto para cualquier cosa que Él tenga para nuestra vida. No tomar decisiones a la ligera, sino que podamos meditar en lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué retenemos tan poco la palabra? Porque no meditamos en ella. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay algo que es importante, un hermano decía, si nosotros no tenemos el hábito de leer la Biblia, tenemos otro hábito. ¿Cuál es? El de no leerla. Si nosotros no tenemos el hábito de meditar, tenemos otro hábito. ¿Cuál es? El de no meditar. Es importante que nosotros seamos conscientes de esto, hermanos. Que nosotros podamos empezar a buscar el tiempo, apartar ese tiempo para poder estar reflexionando constantemente en las cosas que Dios nos habla. Que Dios nos habla los domingos, que Dios nos habla los sábados, que Dios nos habla diariamente en nuestra lectura devocional, que Dios nos habla tal vez en la lectura familiar, que Dios nos habla en cualquier situación donde tal vez nos acerca una persona para hablarnos. Entonces debemos estar conscientes de todo lo que Dios hace por darse a conocer a nosotros y porque nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Estar pendientes de esto, ser conscientes, hermanos, y poder pasar tiempo meditando en las cosas que Dios ha hecho, hermanos. Algo así que recordaba, nosotros estamos llenos de ansiedad, hermanos, constantemente tal vez es algo de lo que más agobia nuestro diario vivir, hermanos, la ansiedad por las cosas que vamos tal vez a necesitar, que porque estamos necesitados por pagar el arriendo, pagar una cosa, pagar la otra. Hermanos, si estamos constantemente afanados y llenos de cosas. Y todas esas cosas hacen que nosotros vayamos así a buscar ayuda en otro lado y no en el Señor, que no meditemos en Él. Pero qué diferente sería nuestra vida si nosotros meditáramos en la palabra del Señor. Si nosotros dijéramos, bueno, Señor, ¿qué tienes tú para hablarme a mí hoy? ¿Qué tienes tú para decirme, Señor? Quiero pensar en tu palabra, quiero pensar en tu voluntad para mi vida, Señor, quiero confiar en ti más. Señor, quiero comprobar, así como lo decía el salmista, que él gustaba y veía que tú eras bueno, Señor, muestra tu bondad a mi vida por medio de lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. ¿Cómo fuera diferente nuestra vida si pasáramos tiempo para meditar en lo que Dios ha dicho? En lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y en lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Tal vez en los afanes nosotros podríamos pensar, hermanos, que tal vez es algo que a muchos de nosotros nos puede ocurrir. Estamos afanados por las cosas que necesitamos. Y esto lo hablamos hace un tiempo, cuando vimos el Sermón del Monte, ¿no? El Señor Jesús allí nos hablaba de los afanes, nos hablaba de que debíamos nosotros confiar en Dios, porque así como Dios tenía cuidado de las aves de los cielos, iba a cuidar de nosotros. Y mi pregunta es, ¿usted se ha acordado de esa palabra tal vez en los momentos de necesidad, en tiempos presentes, o ya se le olvidó? Constantemente debemos estar volviendo a las cosas que el Señor nos ha hablado, estar meditando en ello, poder ser como aquellos que están confiados y dicen, Señor, sí, tú, tal vez esta semana ha sido difícil el trabajo, no tengo para el mercado, Señor, pero confío en ti, Señor. Tú has dicho, Señor, que así como has alimentado las aves de los cielos, Señor,
Asimismo lo vas a hacer conmigo, Señor. Tal vez el que esté pasando una tentación y esa tentación lo esté agobiando pueda decir dentro de sí, Señor, tú dices por tu palabra, Señor, que tú nos has dado poder, Señor, para vencer el pecado, Señor. Tú me has dado el poder, Señor, para buscarte a ti, Señor, para cerrarle la puerta a la tentación, Señor. Si estuviéramos constantemente meditando en esto, hermanos. Imagínense nosotros diariamente cuántas cosas vemos, hermanos, cuántas cosas que quieren afectar nuestra santidad, que quieren afectar nuestra relación con Dios. Como lo decía ahora, tenemos el internet, los smartphones, tenemos hoy en día para los hombres salir a la calle y ver mujeres casi desnudas caminar. Pero imagínense a alguien que está meditando en la palabra de Dios, hermano, y que tal vez viene una mujer casi desnuda y pasa por el frente y él recuerda que allá en la palabra de Dios dice que Job hizo pacto con sus ojos para no mirar a las mujeres. Y él se acuerda y dice, ay Señor, sí, yo me acuerdo de este pasaje en el cual tú dices que yo debo guardar mis ojos, Señor. Y en diferentes situaciones, en diferentes cosas que el Señor nos ha hablado, hermanos. Piensen en todas las enseñanzas que ha recibido este año. Aquí, tal vez las que usted ha escuchado diariamente, piense en todo lo que el Señor le ha hablado. ¿Ha meditado en eso? ¿Ha pensado en eso? ¿Lo ha tenido ahí presente en su corazón? Muchos de nosotros hemos visto la obra de Dios en nuestra vida, pero la olvidamos por falta de meditación, hermanos. Tal vez, como decía, hermanos, algunos llevamos ya 30 años, hermanos. Tal vez yo tengo 30 años y los 30 años, hermanos, no me ha faltado nada. Gracias al Señor. Yo recuerdo que cuando me iba a casar, un hermano me preguntó que cómo me sentía. Yo le dije, pues la verdad tengo miedo porque yo nunca en mi vida he pagado un arriendo. Yo nunca en mi vida he hecho mercado porque mi papá hacía todo en la casa, hermano. Pronto fue como un mal, bueno, no fue un mal ejemplo, mi papá fue un muy buen ejemplo en ese aspecto, pero no me ayudó a mí a ser formado para hacerme cargo de una responsabilidad como llevar un hogar. Yo le decía eso al hermano y el hermano me decía, hermano, tranquilo que el Señor lo va a ayudar. Hermano, si llevamos casi 4 años de casados y el Señor no ha faltado. Y hemos podido meditar en eso, hemos podido mirar el pasado y ver cómo el Señor nos ha sustentado constantemente, meditando en las obras que el Señor ha hecho. Y eso hacían los salmistas, y eso el Señor le mandaba que debía hacerlo el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que, bueno, la historia de Éxodo, de Levítico, de Números, Deuteronomio nos narran la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y cuántas cosas el Señor obró en ellos, cuántos milagros, cuántas maravillas el Señor hizo en medio del pueblo de Israel. Pero el pueblo constantemente lo olvidaba. No meditaban en las cosas que Dios había hecho por ellos. Y un ejemplo rápido está ahí en Números 11. Recuerdan que el pueblo se estaba quejando porque Dios les había provisto el maná del cielo para alimentarlos. Pero ellos dijeron, no, estamos hastiados de este pan, queremos carne, en Egipto teníamos las ollas llenas. Y ellos se olvidaban y empezaban a renegar del Señor. Y el Señor ahí mismo, Moisés, el Señor iba a destruir el pueblo, Moisés ora y el Señor le dice, bueno, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Y Moisés duda también, hermanos, es algo que nosotros podemos también a veces tener presente. Mire lo que dice Números 11:21, dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les darás carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Y qué ocurrió? Dice que vino un viento y les trajo codornices y comieron hasta que les salió por las narices.
Vemos cómo el Señor cumple su palabra. Y ahora esto era un ejemplo para las generaciones que iban a venir después. Que ellos se acordaran en las maravillas que Dios había hecho, que ellos meditaran en las cosas que Dios era capaz de hacer. Como el brazo de Jehová no se había cortado. Como el brazo de Jehová era poderoso para alimentar a 600,000, para alimentar a 1,000,000, para alimentar a cuantos hay en la tierra. Y después el Señor más adelante en el libro de Josué, en Josué 1, desde el versículo 6, ya cuando Josué entran a la tierra, y él le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que les daría. Josué, usted está viendo que lo que yo prometí lo he cumplido. Usted les va a repartir la tierra. La tierra que yo juré darles, ahora usted la tiene delante de usted, ahora usted la va a repartir. Mire cómo el Señor le está hablando a Josué. Y en el 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le ordena a Josué meditar en las palabras que Dios le había dado a Moisés. Dios le dice, mire, yo cumplí mis promesas, les di la tierra prometida, los sustenté en el desierto, les proveí todas las cosas. Además hay otros pasajes que nos dice que el vestido de ellos no se envejeció ni se gastó durante el desierto. El Señor les dio todo. Y ahora Dios le dice a Josué, ahora encárguese de cumplir todo lo que yo les he dicho. Pero no solo lo cumpla, sino que medite en estas cosas, de día y de noche. Porque eso va a hacer que usted tenga el deseo de llevar a cabo mi palabra, tenga el deseo de usted querer cumplir mis mandamientos, porque usted ha sido testigo de todo lo que yo he hecho con ustedes durante el desierto. Medite en estas cosas, téngalas presentes en su mente, en su corazón. La palabra pasó de ser tal vez algo que estaba en las tablas que Moisés les había dejado a estar en el corazón de Josué. De ahí que Josué dijera, pues elijan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor, porque hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo Él ha cumplido sus promesas, hemos visto cómo Él ha cumplido su palabra. Josué meditaba constantemente en estas palabras, hermano. Y hubo una promesa y el Señor la cumplió. Le dijo, tu camino prosperará y todo te saldrá bien. Y esto lo vemos ahí en el Salmo 1, los versículos desde el 3 al 6. Dice que ese hombre es bienaventurado porque no tenía unos hábitos pecaminosos, sino que él en la ley de Jehová estaba su delicia y en ella meditaba de día y de noche. Y ahí en el 3 dice, él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Precioso lo que dice aquí acerca de este hombre que ha meditado en la palabra de Dios. ¿Qué es? Que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No una persona únicamente que memorizó la palabra, sino que meditó en ella. Esta palabra bajó a su corazón. Y ahora acá la Escritura nos dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ese creyente que está lleno de gozo, lleno de paz, lleno de fe, lleno de confianza en Dios. Esa persona que usted ve que
por más situaciones difíciles que le acontezcan, él está firme. Está como aquel hombre que el Señor Jesús hablaba allí en el Sermón del Monte. Un hombre que ha construido su casa sobre la roca. Un hombre que está firme. Una persona que medita constantemente en la palabra de Dios. Qué importante ver esto. Esa persona, aquel creyente al cual todos se quieren acercar, del cual todos quieren estar cerca, del cual todos quieren estar, así dice la Escritura, que es como un árbol frondoso. Todos quieren estar allí debajo de este creyente que está lleno de la palabra de Dios, de esa persona que medita, que está llena de sabiduría para dar un consejo correcto, porque es una persona que medita constantemente en la palabra de Dios. George Mueller es conocido como un hombre de una fe gigantesca. Cuentan en sus biografías que leyó la Escritura más de 200 veces durante su vida. Y él se convirtió al Señor y el Señor lo transformó, y por medio de la oración el Señor lo inquietó a que él debía alimentar varios huérfanos, y durante su vida alimentó a más de 10,000 huérfanos allí en Inglaterra. Y tenía una fe tan grande ese hombre que decía que a veces no había que comer, y les servía el plato y les decía que oraran porque Dios les iba a proveer. Y dice que golpeaban a la puerta de repente y llegaba alguien que traía el pan, traía la leche para una cantidad de huérfanos. Y George Mueller dice lo siguiente acerca de la meditación. Él dice que vamos a tener una fe que crece a medida de que meditemos en el Señor. No vamos a crecer en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, si no pasamos tiempo en la meditación. Como decía, no es únicamente leer la Biblia o ser una grabadora andante que puede recitar una cantidad de versículos, sino ser una persona que medita en esos versículos y que los pone en práctica. Y George Mueller decía lo siguiente: para que nuestra fe sea fortalecida, debemos recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Como el incremento de la fe es una buena dádiva, debe venir de Dios y por lo tanto a Él se debe pedir esta bendición. Sin embargo, debemos utilizar los siguientes medios para lograr ese incremento de nuestra fe: la lectura cuidadosa y diligente de la palabra de Dios, combinada con la meditación. Mediante la lectura, pero especialmente mediante la meditación de la palabra de Dios, el creyente se familiarizará progresivamente con la naturaleza de Dios. No solo la lectura, sino la meditación constante en la Escritura, hermanos. La causa de nuestra frialdad espiritual es consecuencia de nuestra poca meditación. Decía lo siguiente Thomas Watson: el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Entonces vemos lo importante que es este aspecto que nos habla de la palabra de Dios, de cómo nosotros debemos meditar en las cosas que Dios nos ha hablado, que Dios nos habla por medio de su palabra, para que nosotros no sigamos viviendo unas vidas frías, unas vidas espirituales débiles, aunque a veces leemos la Biblia, aunque decimos que conocemos muchos versículos, pero no los meditamos y no los ponemos en práctica. Es importante que nosotros practiquemos esto de la meditación. Y ahora, ¿cómo yo puedo meditar? Si ven que ese es un asunto importante, hermanos, por eso no lo podía pasar por alto. Hay 17 métodos que Donald Whitney da en su libro Disciplinas Espirituales para que nosotros podamos practicar ese ejercicio de la meditación, hermanos. Obviamente es bastante largo, yo no voy a leer los 17 por causa de la hora. Solo voy a leer unos 4 para que los tengan presente y que ustedes mismos, como dije, los hermanos que quieran aprender un poco más, tienen varios material a su disposición, hermano,
Pueden conseguir varias literatura que les pueda ayudar en esto. Pero algunas cosas que él nos dice prácticas para que nosotros podamos podamos ejercitarnos en esto de la meditación es lo siguiente. Podemos meditar haciendo énfasis en diferentes palabras del texto que leemos. Aquel texto tal vez que leemos en nuestra lectura bíblica, hay un texto que nos llama la atención, podemos leerlo bastantes veces en voz alta haciendo énfasis en sus diferentes palabras, que es algo que podemos hacer para meditar en la palabra. Otra cosa que él dice es podemos reescribir el texto en nuestras propias palabras, más o menos hacer una paráfrasis del texto, cosa de que nosotros lo podamos entender y comprender lo que el pasaje nos habla, lo que el Señor nos está hablando. Él dice otro método puede ser hacerle preguntas al texto en torno a la situación personal o los problemas que estamos afrontando en nuestro diario vivir. Si yo estoy leyendo esto, si estoy escuchando lo que el Señor me está hablando hoy, ¿cómo esto me ayuda en mi situación tal o tal? ¿Cómo esto me ayuda en mi vida diaria? ¿Cómo esto es importante para mi vida? O en mi lectura diaria de la Biblia yo puedo leer un texto y decir el Señor, ¿por qué me puso a leer este texto hoy? ¿Por qué el Señor me puso esto este día? ¿Por qué el Señor me está hablando esto? Si nosotros hacemos eso, vamos a estar pensando constantemente en ese pasaje. Y vamos a estar meditando y va a pasar de nuestra cabeza a nuestro corazón. Otro aspecto, y como lo veíamos anteriormente, memorizar el texto. Veíamos que el hermano hablaba. Memorizar la escritura nos estimula en la meditación. Entonces es importante que nosotros tengamos presente esto. Y él dice también podemos analizar el texto del cual Dios nos está hablando, haciéndole las preguntas de Filipenses 4:8. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuáles preguntas podríamos sacar? ¿Qué es verdadero en esto que estoy leyendo? ¿Qué tiene esto de honorable, esto que estoy leyendo? ¿Qué tiene esto de justo? Estas palabras que Dios me está hablando, ¿qué tienen de justas? ¿Qué tienen de puras? ¿Qué es bello en esto, en lo que el Señor me está hablando? ¿Qué tiene esto de admirable? ¿Qué tiene esto de excelente? ¿Qué tiene esto de digno de alabanza? Podemos meditar de esa forma, haciéndole estas preguntas al texto. Entonces, esto es de dedicación, como digo, podemos extendernos bastante, no lo voy a hacer, hermanos. Sé que los últimos días que he estado acá he abusado del tiempo de ustedes, hermanos. Entonces, les recomiendo a los hermanos para que puedan adquirir este libro. Obviamente hay cosas que tal vez puede que no estemos de acuerdo, pero el mismo Señor nos va a ir llevando a la verdad. Pero podemos tomar lo bueno que el Señor ha dado por medio de este hermano y de los otros varios que hemos usado para llevar a cabo este estudio. Entonces, la meditación no es de apresurarnos, sino de dedicar tiempo, hermanos. Y hay algo que Alberto ha hablado y que es importante, hermanos. A veces no es tanto lo que leamos, sino cuánto meditamos, hermano. Entonces, debemos mirar, si tal vez el plan de lectura del año me es difícil llevarlo, entonces tomemos el de 3 años. Pero tratemos de meditar lo que leemos. Tratemos de hacer las preguntas, sacar el tiempo, analizar esto. Y él dice lo siguiente, Donald Whitney cita a Maurice Roberts, un predicador escocés, que decía lo siguiente: nuestra era ha sido tristemente deficiente en lo que podría llamarse grandeza espiritual, y esto tiene su raíz en la enfermedad moderna de la superficialidad. Somos demasiado impacientes para meditar. Lo que contribuye a una fe cristiana firme no es el examen rápido y ajetreado de los libros religiosos, o el descuidado apuro por cumplir con las obligaciones religiosas. Más bien, la meditación pausada en las verdades del Evangelio y la exposición de nuestra mente
a esas verdades es lo que produce el fruto de un carácter santificado. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esto de la meditación, hermanos. Hay cosas que podemos tomar prácticas para tener esto presente. Y ahora vamos a ver lo último. Voy a ser muy breve, como les dije. No me quiero extender porque he abusado del tiempo de ustedes, hermanos. Entonces lo último es la aplicación de la palabra de Dios. Y como veíamos, estas tres cosas parece que van muy unidas. Primero memorizamos, meditamos, pero ahora vamos a aplicar. ¿Qué es aplicar? Vivir lo que estamos aprendiendo. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces este punto es muy sencillo, hermanos. Meditamos en la palabra como Josué lo hizo, pero también debemos llevar a cabo el cumplimiento de esa palabra, como el Señor le ordenó a Josué mismo y como Santiago nos lo dice acá. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. A medida que conozcamos y meditemos en la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos de vivir de acuerdo a eso que hemos aprendido, de aplicarlo a nuestra vida en las diferentes áreas y en las diversas cosas que vivamos. La Biblia nos dice cómo debemos comportarnos como trabajadores, como jefes, como solteros, como casados, como padres, como hijos, como esposos, como ciudadanos, etc. No hay ninguna área de nuestra vida que quede fuera de lo que Dios ya ha hablado allí, hermanos. Entonces, que nosotros podamos ser personas que memorizan, meditan y aplican la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, hermanos. Para finalizar, esto es una disciplina y va a requerir nuestro esfuerzo, hermanos, como lo hemos venido viendo. No es algo fácil. Quiero que recordemos nosotros el pasaje que leímos en una enseñanza anterior. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder y amor y autodisciplina. Como nos dice 2 Timoteo 1:7 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Donald Whitney cita a Tom Landry, que dice que era un entrenador de un equipo de fútbol americano en Estados Unidos llamado los Cowboys, y que él fue entrenador de este equipo por más de 30 años. Y ese entrenador dijo lo siguiente: el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser. Entonces, casi de la misma manera, los cristianos están llamados a obligarse a sí mismos por el poder del Espíritu a hacer lo que naturalmente no harían. Practicar las disciplinas espirituales para experimentar aquello que el Espíritu les hace desear, es decir, estar con Cristo y ser como Cristo. Como cantábamos ahora, yo quiero ser más como tú, Señor. Transfórmame, quebrántame, Señor.